A ver, vamos a ver, miren, acá vamos, como te comentaba, vamos a ver la parte de lo que es electromagnetismo, ¿ya? Y vamos a empezar hablando de las propiedades magnéticas de la materia, ¿no? Porque tú sabes, ya hemos hablado anteriormente de las propiedades eléctricas, ¿no? Eso ya lo conoces. Entonces acá vamos ahora a hablar de las magnéticas y luego juntamos ambos, ¿no? Chicos, cuando hablamos de las propiedades magnéticas, tú puedes pensar, te puedes imaginar o puede llegar a tu mente un imán, ¿cierto? Un imán tiene esas propiedades magnéticas. El imán es un óxido de hierro llamado magnetita, ¿no? Y tiene esa propiedad de atraer a los materiales o a ciertos metales llamados ferromagnéticos, ¿no? Como el acero, por ejemplo, ¿no? El hierro, que es justamente un metal ferromagnético, ¿de acuerdo? Chicos, pero también entre los imanes, cuando hablamos de los polos, también, ¿no? Con polos opuestos se atraen, polos iguales se repelen, también pasa eso, ¿no? En este caso hablamos de que un imán va a tener dos polos, ¿ya? El imán tiene dos polos, uno llamado polo norte magnético y otro llamado polo sur magnético, ¿de acuerdo? Este imán produce un campo magnético en su entorno. Para representar ese campo magnético usamos las líneas de inducción magnética, así se le llama, líneas de inducción magnética, similar a lo que eran las líneas de fuerza para el campo eléctrico, ¿no? ¿De acuerdo? Chicos, aquí las líneas van a ser líneas cerradas, a diferencia de lo que era el campo eléctrico, que eran líneas abiertas. Acá son líneas cerradas que salen del polo norte magnético y se dirigen al polo sur magnético, ¿de acuerdo? Acá ves que cada vez se van abriendo más, ¿no? Sin embargo, salen del norte, entran al sur, ¿ya? Donde estén más juntas las líneas, vas a decir que el campo es más intenso. Donde estén más separadas, el campo es menos intenso, ¿ya? Muy bien. Para poder ser más específicos con el campo, tenemos una magnitud llamada la inducción magnética, que te va a dar la dirección y te va a dar el valor del campo en ese punto, ¿de acuerdo? Chicos, aquí he graficado, miren, el punto A, he graficado la inducción magnética, que sería inducción magnética en el punto A, y acá tengo inducción magnética en el punto C, ¿de acuerdo? Como puedes notar, ahí se grafica tangente a la línea de inducción magnética, pero siguiendo su misma orientación, ¿ya? Sigue su misma orientación, está en lo mismo, ¿no? En el punto A sigue la misma orientación, ¿de acuerdo? La inducción magnética. Muy bien, chicos, entonces eso viene a ser, ¿ya? Eso viene a ser una descripción de lo que es un imán, una forma natural en la cual se produce el campo magnético. Otra forma natural se puede citar al campo producido por la Tierra, ¿no? La Tierra también produce su propio campo magnético, que justamente nos sirve de protección, porque si no fuera por ese campo magnético, entonces los rayos cósmicos del exterior entrarían directamente a la Tierra y eso sería catastrófico para la vida. Bueno, si no hubiera sido por este manto que tenemos, la vida no hubiera sido posible en la Tierra, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, entonces igual, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que en el caso de la Tierra, y los polos, hay polos geográficos y polos magnéticos, ¿no? Por ejemplo, el polo norte geográfico aproximadamente coincide con el polo sur magnético, ¿ya? Y viceversa, ¿no? El polo sur geográfico coincidiría con el polo norte magnético, ¿de acuerdo? Polo sur geográfico, polo norte magnético, pero no es exacto, es algo aproximado, ¿ya? Hay un cierto ángulo de desviación, entonces significa que es aproximado, aproximadamente coincide, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, el campo magnético de la Tierra, ya sabes que va del polo norte magnético hacia el polo sur magnético, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es lo que tiene también una forma natural. Ahora, ¿por qué se produciría ese campo magnético en la Tierra? Porque, bueno, hay una teoría que nos dice que justamente en la parte central de la Tierra hay hierro, pero hierro líquido que está en continuo movimiento. Ese movimiento de hierro líquido es lo que estaría formando ese campo magnético terrestre. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya, chicos, entonces ahí tenemos como dije, la descripción del campo magnético de forma natural. Ahora, de forma artificial también se puede producir campo magnético. Y eso se logró observar
pero de una forma accidental, ¿no? Porque Christian Oersted, ya él tenía un taller de de circuitos eléctricos, ¿no? Y de forma casual había dejado una brújula cercano a un circuito, ¿no? A un cable por donde pasaba corriente. Entonces, cuando comienza a pasar corriente, la brújula, que tú sabes que la brújula se orienta según el campo magnético de la Tierra, ya te comenté hace un momento sobre ello, pero en el caso de la brújula es una aguja imantada, está formada por una aguja imantada, ¿ya? Y el polo norte, el polo norte magnético de la aguja de imán, ¿de acuerdo? Apuntaría hacia el polo norte geográfico. ¿Pero por qué? Porque este polo norte magnético del imán es atraído por el polo sur magnético de la Tierra. Y tú ya te comenté, ¿no? El polo sur magnético terrestre estaría coincidiendo aproximadamente con el polo norte geográfico. Por eso que la aguja de imán, no apuntaría exactamente al norte geográfico, ¿no? Pero sí aproximadamente al norte geográfico. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, como te decía, ese imán, esa brújula está orientada de forma natural según el campo terrestre, ¿no? El campo magnético terrestre. Pero cuando pasaba corriente por ese circuito, la aguja cambiaba su orientación, ¿no? Entonces, ese cambio de orientación era justamente porque se estaba produciendo otro campo. Aparte del terrestre, había otro campo, por eso que cambiaba su orientación, ¿no? Entonces, ahí es donde justamente se dieron los primeros indicios de que había una relación entre lo que es electricidad y magnetismo. Sucede de que una partícula con carga eléctrica que está quieta produce su campo eléctrico, como hemos visto ya anteriormente. Pero si esta carguita, con esta partícula con carga eléctrica comienza a movilizarse, además de que tiene su campo eléctrico, también se estaría produciendo un campo magnético. ¿De acuerdo? O sea que en general esa partícula con carga que está moviéndose sobre esa partícula se está produciendo, un campo electromagnético, porque hay, recuerdo, un campo eléctrico y un campo magnético. Entonces hay un campo electromagnético. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces la corriente es muchas cargas moviéndose. Entonces, si una sola carga produce un campo magnético, muchas cargas moviéndose producirían un campo total, ¿no? Un campo magnético total, ¿de acuerdo? Entonces, cuando pasa corriente se produce en el entorno un campo magnético. Ese campo está representado por estas líneas de inducción magnética, que son líneas circunferenciales, son líneas circunferenciales que tienen como centro el propio cable eléctrico, ¿no? Donde está pasando corriente, Muy bien. Para determinar la orientación del campo magnético hay una regla, ¿no? Un método bastante clásico que se llama la regla de la mano derecha, ¿de acuerdo? Entonces sacamos la mano derecha, chicos, colocas como si estuvieras agarrando un vaso, por ejemplo, ¿cierto? Lo tomas así, mira, ahí está. Mira cómo está mi mano, así tienes que colocar tu mano derecha. Ojo, mano derecha, no izquierda, mano derecha, Tu pulgar debe estar más o menos formando 90 grados con los demás dedos, aproximadamente 90 grados, ¿sí? Tu pulgar te indica la corriente eléctrica, el pulgar va a ser la corriente y los dedos, estos demás dedos, va a ser la orientación del campo magnético. Por ejemplo, acá mira, acá puedes notar, ¿no? El cable, la corriente está yendo para arriba, entonces ponemos nuestra mano en esta posición y el pulgar hacia arriba indicando a la corriente. Ahí puedes ver que tus dedos por esta zona están entrando y el símbolo de entrante es la X que está por acá, es el símbolo de entrante. Da la vuelta, porque recuerda que son circunferencias, da la vuelta y por este lado los dedos están saliendo, ¿sí o no? Como los dedos están saliendo, eso indicaría entonces que es saliente el campo magnético, Y así, ¿no? Da la vuelta, ingresa, sale por acá. Por eso que acá pusimos entrante y acá pusimos saliente, recuerda esos símbolos que son importantes porque ahí va a haber la necesidad de graficar. La inducción magnética es una cantidad vectorial, ¿no? Entonces, como es vectorial, vamos a tener que graficar y calcular el vector resultante si es que es lo que se están pidiendo, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, ya está. Entonces ya sabemos cómo se produce un campo magnético de forma natural
Ya vimos cómo se produce de forma artificial. Ahora nos vamos al cálculo. Vamos a hacer el cálculo de la inducción magnética, principalmente de su valor, porque la dirección ya te comenté cómo lo obtienes, usando la regla de la mano derecha, ¿cierto? Pero nos falta su valor, su magnitud. Entonces ahí usamos la ley de Biot-Savart, ¿sí? Esta ley nos dice que la magnitud del campo magnético va a depender ¿de qué? Va a depender de la geometría del conductor, si es un conductor recto, y si es recto es finito, o es totalmente infinito, o es semi-infinito, o tal vez es un conductor en forma de circunferencia. Entonces ahí vamos a ver diversidad de casos, ¿no? Pero en el caso de la Biot-Savart, en forma general te dice que va a depender, la magnitud del campo va a depender de la geometría del conductor y de la lejanía, ¿no? O sea, qué tan distante estamos midiendo esa inducción magnética con respecto al cable conductor, por donde pasa corriente, obviamente, ¿cierto? Muy bien, listo. Vamos a empezar con el primer caso, un caso donde el conductor es finito. ¿Qué significa que sea finito? Que conoce su inicio y conoce su final. Se conoce el inicio, se conoce el final. Si conocemos eso, entonces acá decimos la inducción magnética en el punto P. Mira, acá en el punto P sería la permeabilidad magnética en el vacío por la intensidad sobre 4pi por la distancia. Le pongo R porque es una circunferencia que se está formando, ¿sí o no? Al ser una circunferencia, entonces R sería pues el radio, ¿cierto? Muy bien. Chicos, y acá multiplicado por el seno de alfa más el seno de beta. Ahora, ¿dónde está alfa y dónde está beta? Acá está alfa, acá está beta. ¿De acuerdo? Ahí está, muchachos. Entonces ya conoces cómo calcular la inducción magnética para un caso de conductor finito, ya conductor finito. Ahora, chicos, si el conductor es semi-infinito, o sea, conocemos el inicio y no conocemos el final, porque es muy largo, ¿cierto? Entonces usamos esta ecuación para un conductor que conocemos su inicio, pero no conozco su final, ¿ya? Semi-infinito. Entonces acá sería la permeabilidad magnética en el vacío por la intensidad de corriente sobre 4pi por la distancia al conductor, como ya te comenté. Esto se mide en Tesla, acá también Tesla, porque estamos hablando de la inducción magnética y la unidad oficial es el Tesla, ¿ya? Por otro lado, acá tenemos el caso del conductor que es infinito ahora, ¿ya? Ahora es infinito, o sea, no conozco ni su inicio ni su final, un cable muy largo también le dicen, ¿no? Chicos, acá sería la permeabilidad magnética por la intensidad de corriente sobre 2pi por la distancia al conductor, ¿ya? Muy bien, recuerda que es una distancia perpendicular, no es cualquier distancia, es una distancia perpendicular, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien, listo. Y luego pasamos al caso de un conductor que tiene forma de espira circunferencial, ¿sí? Entonces, si queremos calcular la inducción en el centro sería la permeabilidad magnética en el vacío por la intensidad de corriente sobre ya 2 veces el radio de la circunferencia. ¿De acuerdo? Así se calcula. Si es parecido, ¿no? Es parecido. O sea, acá está con pi, acá está sin pi. ¿De acuerdo? Pero si fuera solamente un arco, sería la permeabilidad por la intensidad sobre 2R, hasta ahí sería de una circunferencia, ¿no? Pero acá lo pones por una fracción. ¿Qué fracción? Chicos, como es un arco, acá hay un cierto ángulo. Entonces comparas esa porción del total, ¿de acuerdo? Esa porción, y ese total sería o no sería 2pi, ¿no? Sería el total de una vuelta, sería 2pi. Bueno, 2pi radianes, si es que lo usas en radianes. Tal vez quieres usarlo en sexagesimales, entonces ya no vas a colocar 2pi, colocarías en su lugar, colocarías 360 grados, ¿cierto? O sea, una vuelta, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces esa sería la ecuación para el caso de un conductor que tiene forma de arco, ¿ya? Es una fracción del total, simplemente así. Muy bien, podemos borrar, muchachos, para poder seguir. A ver, chévere.
Ya, listo. Ya, chicos. ¿Alguna duda, pregunta, consulta, muchachos, con respecto a lo que hemos visto? ¿Todo bien? ¿Todo claro?
A ver, chicos, miren, acá vamos a ver ahora, para el caso de un solenoide, ¿ya? Un solenoide simplemente es un cable a la cual le has dado muchas vueltas y has formado varias espiras, ¿no? Una cierta cantidad de espiras, ¿ya? Este es un solenoide. Si a este cable que le has dado muchas vueltas lo conectas en una pila o batería, entonces se produce corriente, ¿ya? Al existir corriente, tú ya sabes, ¿no? La corriente produce un campo magnético. En este caso se va a producir un campo en la parte interna del solenoide, ¿ya? Si queremos calcular ese campo, ese campo magnético en la parte interna, entonces sería la permeabilidad magnética, la densidad lineal de espiras y la intensidad de corriente. Ya, su unidad es el Tesla, como ya sabes, ¿de acuerdo? Esa densidad lineal de espiras se calcula número de espiras sobre la longitud de del solenoide, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, nada más. Y luego pasamos ya a lo que es fuerza magnética. Cuando hablamos de fuerza magnética estamos hablando de, digamos, es una manifestación, ¿no? Cuando una partícula con carga está en movimiento, ya te comenté al inicio, que produce su propio campo magnético. Si ese campo magnético interactúa con un campo externo, que ya en la región ya hay un campo magnético, entonces hay dos campos interactuando. Esos dos campos interactuando se manifiesta por medio de la presencia de una fuerza magnética en la partícula o en todo caso el conductor eléctrico, ¿ya? Acá puedes notar, la partícula se está moviendo hacia la derecha, el campo magnético está hacia la parte interna de la pizarra, está entrando y la fuerza magnética salió hacia arriba. ¿Cómo darnos cuenta de la orientación de la fuerza magnética? Usando también la mano derecha. Hace un momento te dije, no, lo usas así, ¿sí o no? ¿Cierto? Pulgar era corriente y los dedos es el campo magnético. Ya, ahora ya no va a ser así, ahora lo vas a usar así en forma recta. Chicos, en forma recta, pero sigue siendo lo mismo, es decir, el pulgar sigue siendo la corriente eléctrica y los dedos el campo magnético. Solo que ahora entra a tallar la palma y la palma sería la fuerza magnética. Si es una carga positiva y la palma te quedó para arriba, entonces la fuerza sería para arriba. Pero si sería el caso de una carga negativa y cuando tú usas tu mano derecha te sale la palma para arriba, solamente lo inviertes, sería para abajo la fuerza. Pero si es carga negativa, ¿ya? Nada más. Ya, entonces muchachos, ahí te he graficado la mano derecha por si acaso, te he graficado ahí la mano derecha, acá ponemos mano derecha, ¿ya? No vas a pensar que en la izquierda es mano derecha por si acaso. Ahí está, chicos. Entonces, si queremos calcular la fuerza magnética para una partícula con carga, entonces acá ponemos, esa fuerza magnética sería valor de la carga por la rapidez, por el campo magnético y por el seno del ángulo que están formando, la rapidez, bueno, la velocidad con el campo magnético, ¿ya? Ese sería el ángulo teta que colocas acá, ¿sí? Y por acá le pones la unidad que es el newton, ¿no? ¿De acuerdo? De fuerza magnética, ¿ya? Entonces, así calculamos el valor de esa fuerza. Y si fuera el caso de un cable conductor, bueno, ya sabes, ¿no? Ese cable conductor produce su propio campo y ese campo del conductor con el campo externo interactúa y se produce una fuerza magnética, ¿no? Ahí está la fuerza magnética graficada, ¿ya? Para poder calcular el valor de esa fuerza magnética solamente usamos esta ecuación conocida como el Bilsen, ¿de acuerdo? Ahí está la inducción, el valor de la inducción magnética, la intensidad de corriente eléctrica y la longitud del conductor, ¿ya? El ángulo, ¿quién lo forma? Lo forma el conductor con el campo magnético, por si acaso. La unidad ya sabes que es el newton, ¿ya? Casos particulares, bueno, acá ves que la partícula con el conductor, ambos forman 90 grados con el campo magnético. O sea, cuando tú reemplazas, acá sería seno 90, acá también sería seno 90, y tú sabes que el seno 90 vale 1. Entonces, si fuera un caso de la partícula con carga, simplemente te quedas con el valor de la carga por la rapidez por el valor de la inducción magnética, ¿de acuerdo? Nada más. Y si fuera el caso de un conductor eléctrico, entonces la fuerza magnética sería con Bill simplemente. Ya, simplemente Bill.
Y si la partícula ingresa paralelo al campo o el conductor está paralelo al campo, entonces la fuerza magnética sería nula. En ese caso no se produce fuerza magnética sobre esos cuerpos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí tenemos esos casos particulares. Ahora, si una partícula con carga ingresa de forma, digamos, con un ángulo diferente a lo que es el 90 grados o 0 grados, ¿ya? Un ángulo distinto a 0 y 90 grados. Entonces, si la partícula ingresa con un ángulo distinto a 0 y 90 grados dentro del campo magnético, entonces, muchachos, su trayectoria sería helicoidal, como un resorte, ¿no? Como un resorte, ¿ya? Pero si la partícula ingresa formando 90 grados, ya, si la partícula ingresa, así como en este caso, mira, acá estás viendo que el campo está entrante, ¿no? ¿Cierto? El campo está entrante. Entonces, si el campo es entrante, mira, si el campo es entrante, entonces vemos que la partícula, la velocidad de la partícula, ya, forma 90 grados con ese campo, ya, la velocidad forma 90 grados. Chicos, entonces cuando la partícula ingresa formando 90 grados, su trayectoria viene a ser una circunferencia, ¿ya? Su trayectoria tiene que ver con el movimiento que tiene la partícula, que sería un MCU, un movimiento circunferencial uniforme, donde tú sabes que la velocidad angular permanece constante, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien, entonces ya sabes, si es un ángulo distinto a 0 o 90, es helicoidal. Pero si forma 90 grados, es una circunferencia, y para ser más específicos, un MCU, ¿no? El movimiento sería un MCU. Donde el radio, muchachos, el radio lo puedes calcular. Ese radio se calcula, el radio de la trayectoria sería la masa por la rapidez sobre el valor de... Bueno, acá ponemos la carga en valor absoluto y el valor del campo magnético, ¿ya? El valor de la inducción. Y si por ahí queremos calcular la velocidad angular, ¿ya? Entonces acá ponemos la carga, la masa y la inducción magnética, pero aquí va con un menos, ¿ya? Así sería si queremos calcular la velocidad angular, ¿de acuerdo? Carga, masa y el campo magnético. Este menos te indica que la velocidad angular va a ser contraria al campo magnético. Mira, la velocidad angular es contraria al campo magnético siempre y cuando la carga sea positiva. Porque si la carga fuera negativa, ese negativo de la carga con el menos se hace positivo y la velocidad angular con el campo tendrían la misma dirección. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, si solamente lo quieres calcular como valor nada más, o sea, la rapidez angular, bueno, ponemos acá carga sobre masa y eso multiplicado por el campo magnético. ¿Ya? Así nada más, chicos. Listos. Ahora sí, podemos borrar la pizarra. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? Ok, a ver. Ya está.
A ver chicos, miren, aquí en la 1 te dicen calcular la inducción, bueno, el magnitud del campo magnético en el punto P, acá está el punto P, ¿ya? Acá está 53 grados y esto vale 10 centímetros. La corriente es de 0,2 amperes, ¿ya? Entonces, simplemente lo que hacemos es usar la ecuación, ¿no? En este caso es un cable muy largo, a lo cual se considera como infinito, ¿no? Chicos, tú sabes que para calcular necesitamos la distancia. ¿Y cuál es la distancia? La distancia es la perpendicular del punto hacia el conductor, la perpendicular. Pero si esto vale 10 y acá vale 53, el que se opone sería 8, ¿no? Porque ese 8 sería un 4 por 2, ya que aquí es un 5 por 2. 8 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces ahí reemplazamos. Tú sabes que la ecuación es permeabilidad magnética en el vacío por la intensidad sobre 2pi por la distancia, ¿sí o no? Entonces reemplazas, sería la permeabilidad que es 4pi por 10 a la menos 7 por la intensidad que es 2 décimos, ya le pongo 2 décimos, todo sobre 2pi por r, y r sería 8, pero es 8 por 10 a la menos 2, ya que está en centímetros, ¿de acuerdo? Chicos, se va el pi con el pi, sacas mitad, mitad, o si quieres el 2 con el 2 se van, y acá te queda 8 por 10 a la menos 1, ¿no? ¿Cierto? Con el 10 a la menos 7 te quedaría 10 a la menos 6. Entonces te está quedando, acá te está quedando 0,5, porque 4 entre 8 te queda 0,5, ¿no? 0,5 por 10 a la menos 6 teslas, que sería 0,5 microteslas, ¿de acuerdo? Listo, chicos. Muy bien, vamos con la número 2. Vamos con la 2, chicos. Ahí en la 2 te dice: por dos alambres conductores rectilíneos muy largos, como se muestra en la figura, que circulan corriente de I1 e I2, ¿no? Te piden la intensidad para que el campo magnético en P sea nulo. Bueno, para que el campo sea nulo, obviamente las direcciones tienen que ser opuestas, ¿no? Además de ser opuestas, tienen que tener el mismo valor. Así que eso vamos a hacer, ¿ya? Ahí ponemos el campo generado por 1, el campo generado por 1 debe ser igual al campo generado por 2. Tú sabes que acá sería permeabilidad por la intensidad 1 sobre 2pi por la distancia 1. Y acá sería permeabilidad por intensidad 2 sobre 2pi por la distancia 2. ¿Sí o no, chicos? Ahí se puede eliminar la permeabilidad, se va el 2pi, se va el 2pi. Y reemplazamos la intensidad 1. La intensidad 1 es 0,2, ¿no? Ponemos acá 0,2, intensidad 1 sobre R1. Y R1 sería 10 centímetros, ¿no? Mira, recuerda que está en 10, está en centímetros. Recuerda que está en centímetros. Acá en la intensidad 2 es lo que vamos a calcular. Y la distancia 2 es 20 centímetros. Como acá hay centímetros y centímetros, los centímetros se eliminan, así que no pasó nada, ¿cierto? Acá puedes sacarle décima y décima y te queda 2, ¿no? Y eso pasa a multiplicar y te queda que la intensidad 2 es 0,4, ¿sí o no, chicos? 0,4 amperes. Y listo. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Bueno. Dicen que sí se puede comenzar desde el último al principio. Ya, ok, no hay problema. Ahí es. No trae mucho tiempo. Sí, ok. Ahí tienes 0,4 amperes, que sería en miliamperes, sería 400, ¿no? Acá le ponemos 400 miliamperes. 400 miliamperes. Ya está. Muy bien. Ya, a ver, me dices del último. A ver, vamos a ver. En la 12, a ver, la 12. En la 12 te dice: una partícula con carga eléctrica desconocida ingresa con velocidad de 4 por 10 al cubo metros por segundo a una región con campo magnético constante de 8 militeslas y a un campo eléctrico desconocido como se muestra en la figura.
Si la trayectoria de la partícula es en línea recta, determine la magnitud del campo magnético. Mira, acá tenemos el campo que es un campo saliente, ¿no? Como está con puntito, sería campo saliente, ¿ya? Al ser un campo saliente, la partícula ha ingresado de esa forma, ¿sí? Ahí está la partícula, ahí está su velocidad, siempre fijándonos qué partícula es, si es positiva o negativa, ¿no? En este caso es una partícula con carga eléctrica desconocida. Bueno, ¿no te han puesto la carga eléctrica? Chicos, aquí el campo eléctrico dice que va hacia arriba, ¿no? El campo eléctrico está hacia arriba. Entonces acá vamos a colocar el campo eléctrico. Ahí está el campo hacia arriba, ¿ya? Entonces, suponiendo que sea una partícula positiva, si fuera positiva, hagamos el gráfico de fuerzas, ¿no? Al tener acá un campo eléctrico que va hacia arriba y es una partícula positiva, entonces, chicos, la fuerza eléctrica también estaría para arriba, ¿sí o no? Fuerza eléctrica para arriba, porque recuerda que para una partícula positiva, la fuerza eléctrica tiene la misma dirección que el campo eléctrico, ¿sí o no? ¿Ya está? Así sería. Ahora, si graficamos la fuerza magnética, usamos nuestra mano derecha, ¿sí o no? Así, ¿no? Te dije, cuando es fuerza magnética va en forma recta, ¿ya? El campo está saliente, o sea, saliente, mira, saliente de la pizarra, ¿ya? Tu velocidad está hacia la derecha, entonces mira, tu pulgar lo pones hacia la derecha. Entonces mira cómo quedó, ¿ah? Dedos salientes de la pizarra y tu pulgar está a la derecha. Tu palma quedó para abajo, ¿sí o no? Y como es carga positiva, entonces también va para abajo la fuerza magnética. Aquí ponemos la fuerza magnética para abajo. Listo. Ya está. Esa es la fuerza magnética. Chicos, como esta partícula no se está desviando, significa que estas dos fuerzas se están equilibrando entre sí. Entonces decimos, el valor de la fuerza eléctrica es igual al valor de la fuerza magnética. Ahora, te debes acordar que la fuerza eléctrica se calcula campo por carga, ¿sí o no? Y la fuerza magnética para el caso de la partícula con carga es el quiero ver bien, ¿sí o no? Recuerda que la velocidad con el campo forman 90 grados, ¿no? Por eso que usamos solamente esto. Chicos, se va ahí la carga, se va y solo te quedó ello. Acá te están pidiendo calcular el campo eléctrico, ¿no? Ya bueno, está el campo eléctrico, eso lo dejas allí. La rapidez es 4 por 10 al cubo, ¿ya? 4 por 10 al cubo. Y el campo vale 8 por 10 a la menos 3 porque está con mili. Entonces, eso te queda 32 newton por coulomb. Ya está. Listo, chicos. Eso sería entonces la número 12, ¿ya? Vamos con la 11, a ver, vamos a marcar verdadero o falso. Dice, una partícula con carga eléctrica desconocida ingresa a una región con campo magnético constante como se muestra en la figura. Indique la verdad o falsedad. La carga eléctrica de la partícula es positiva. Bueno, como puedes notar, aquí puedes notar lo siguiente, ¿no? Aquí el campo es un campo saliente, al igual que hace un momento. Al igual que hace un momento es el campo saliente. La partícula ha ingresado, la partícula ingresa y mira su trayectoria, va así, ¿no? ¿Cierto? Así va su trayectoria. Eso significa entonces que la fuerza magnética debe estar hacia la parte interna, porque esta fuerza magnética es la que haría que tenga esa curva justamente, ¿no? Esa fuerza magnética está haciendo la vez de fuerza centrípeta. Entonces, la fuerza ya sabemos que debe estar para la parte interna. A ver, usando tu mano, ¿no? Campo saliente, ya, campo saliente de la pizarra. Entonces, dedos salientes, ¿ya? La fuerza, o sea, la palma que indica la fuerza debe estar hacia la parte interna. Ya, así, la parte interna, ¿de acuerdo? Y esto es la velocidad, ¿sí o no, chicos? Ya, mire, justamente está coincidiendo, porque cuando tú tienes acá, está moviéndose, acá estaría la velocidad con la que se mueve, tangente a la trayectoria, ¿cierto? Y coincide, ¿no? Mira, coincide, dedos salientes, velocidad con el pulgar y la palma indica hacia la parte interna. Ya, entonces está coincidiendo. Si está coincidiendo la dirección, significa que sería una partícula positiva.
¿cierto? Sería positivo. ¿Está? Y ahí te dice, ¿es positiva? Sí, verdadero entonces, ¿ya? Porque si no hubiera coincidido, o sea, hubiéramos hecho el gráfico y la palma hubiera estado, por ejemplo, la palma me salía para la parte de allá, ahí sí, ¿no? Hubiera sido negativa la carga. 2. El trabajo que realiza la fuerza magnética es FMD coseno de 53. Chicos, acá hemos graficado la fuerza magnética. Esta es la fuerza magnética que hemos graficado hace un momento. Pero esta fuerza en todo instante va a formar 90 grados con la velocidad, o sea, forma 90 grados con el desplazamiento. Eso significa que la fuerza magnética no hace trabajo, porque te acuerdas, ¿no? Cuando una fuerza forma 90 grados con su desplazamiento, no hace trabajo. Ya, entonces, falso el segundo porque dice realiza un trabajo de... 3. La trayectoria de la partícula dentro de la región del campo magnético es helicoidal. Bueno, es helicoidal si la partícula hubiera ingresado con una velocidad que forma un ángulo distinto a 0,90 grados con el campo. Pero acá notas que la velocidad con el campo forman 90 grados, porque el campo está saliente y la velocidad está en esa dirección. Forman 90 grados. Entonces la trayectoria sería una circunferencia y no sería helicoidal. Entonces sería falso, ¿no? Ya está, muchachos. Clave bosón sería. ¿Ya? Vamos con la 10, a ver. Esto fue la 11, ¿no? Vamos con la 10 por aquí. A ver, chicos, en la 10 te dice, la figura muestra la dirección de un campo magnético uniforme de magnitud de 0,8 Tesla. Mira, también es un campo saliente, ya, también es un campo saliente. Campo saliente, y en ese campo saliente tenemos un conductor cuya corriente está hacia la derecha, ¿cierto? Acá está la corriente. Ya está. Y acá te han puesto los ejes, ¿no? Acá tienes el eje Y y el eje X, ¿no? Ya está. Así sería, muchachos. Entonces, ¿qué te están pidiendo? Determine la magnitud y dirección de la fuerza magnética que actúa sobre los 5 centímetros de longitud, ¿no? Allá. Entonces, ahí como te pide la magnitud, tú sabes que la magnitud para un conductor sería vil, ¿sí o no? Solamente vil porque, mira, el conductor forma 90 grados con el campo que es saliente. Chicos, reemplazas fuerza magnética. El campo vale 0,8, que es 8 décimos. La corriente es 30 amperes y la longitud es 5 centímetros. Ya está, muchachos. Ahí te va a quedar, bueno, ahí se puede ir un 0 con un 0, se va este 0. Acá te queda 5 por 8, 40, ¿no? Y 40 por 3 es 120, ¿no? Y 120 sobre 100, 1,2, ¿cierto? Te queda 1,2 newtons. Ya conocemos el valor de la fuerza, nos falta la dirección. Usa tu mano. Chicos, campo saliente, otra vez saliente, ¿cierto? Otra vez saliente. Tu corriente está hacia la derecha, entonces saliente, pulgar, pulgar hacia la derecha, tu palma quedó para abajo, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces fuerza para abajo. Fuerza magnética para abajo. Y al ser la fuerza magnética para abajo, estaría apuntando hacia el eje menos Y, ¿sí o no? Entonces ahí le pones menos Y, ¿no? Sería 1,2 y menos Y. Clave antimateria. Ya, chicos. Vamos por la 9. La 9, acá tenemos la 9. Aquí también tenemos otra vez un campo que está saliente, ¿ya? Puros campos salientes nos han tocado, muchachos. Puros campos salientes nos ha tocado. Y bueno, acá tenemos un conductor que tiene forma de L, ¿no? A ver. Forma de L. Ahí está. Ahora, ¿qué te están diciendo? A ver, tenemos ahí la longitud que viene a ser 4 metros por acá, 4 metros por acá y 3 metros por acá, ¿ya? La corriente vale 0,5 1 amper, ¿no? El campo es 0,5 teslas, ahí han puesto A. Ya está, chicos. Entonces, cuando tienes un cable que está doblado y te piden la fuerza magnética,
Entonces lo que tú haces es usar esta longitud de acá. Esta usas, ¿ya? A esto se le conoce como la longitud activa, ¿ya? Se llama longitud activa. Y fácil, ¿no? Mira, si esto vale 3, esto vale 4, esto sería 5, ¿sí o no? ¿Cierto? Sería 5. Y para calcular la fuerza magnética, usas fuerza magnética, es con Vil, pero sería con la longitud activa. Nada más. Reemplazamos, chicos, reemplazamos. Ahí el campo magnético es de 0,5 Tesla, debe ser, ¿no? 0,5 es un medio. La intensidad es 1, ¿no? 1 amper, ahí está. Y la longitud activa 5. Eso te queda 2,5 newtons. Y ya está, chicos. Eso sería entonces tu fuerza magnética, ¿ya? En la 8 es teoría. Ahí te dice una partícula ionizada ingresa en una región con campo magnético uniforme y con velocidad v. Indica la verdad o falsedad, ¿no? De las siguientes proporciones con respecto a la fuerza magnética. Dice, es máxima si la velocidad es paralela al campo magnético. Chicos, si la velocidad es paralela, te acuerdas que la fuerza es nula, ¿no? Es 0. Entonces sería falso. 2. Es nula si la velocidad es perpendicular al campo magnético. No, ahí sería máxima. Está al revés, ¿no? Falso, entonces. Siempre es perpendicular al campo magnético y a la velocidad, ¿no? Bueno, la fuerza magnética siempre es perpendicular al campo y a la velocidad. Bueno, sí, en realidad sí. Cuando hemos graficado fuerza magnética, ahí fíjate en la figura que hemos hecho al inicio, la fuerza formaba 90 grados con la velocidad y 90 grados con el campo magnético. Así que eso sí sería verdadero, ¿ya? Falso, falso, verdadero. Mira la número 7. Mira la número 7 por acá. Ahí te dice, una partícula con carga eléctrica negativa, menos 4 microcoulomb, ingresa a la región de un campo magnético uniforme de 50 Tesla, de tal manera que su velocidad forma 60 grados con las líneas del campo magnético. Te piden la magnitud y la fuerza. Chicos, fuerza para el caso de una partícula con carga sería, ¿quieres ver bien, sí o no? ¿Cierto? Así sería, ¿ya? Como dice que ha ingresado ha formado 60 grados, entonces acá tiene que estar con el seno de 60, ¿no? Listo, chicos, ahora sí, solamente reemplazamos valores. A ver, reemplazamos valores. Esta fuerza magnética sería, la carga vale, pone su valor nada más, 4 por 10 a la menos 6, ¿ya? La rapidez vale 3 por 10 a la 5. 3 por 10 a la 5. El campo es 50 teslas y el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2, ¿sí o no, chicos? Listo, ya está. Mira, acá tienes 10 a la menos 6, 10 a la 5. Con este 0 de acá, que es, bueno, es un 10, sería 10 a la 6, ¿no? Se va con el 10 a la menos 6. Te queda solamente 5 por 3, 15 y 15 por 4, 60. Y 60 sobre 2 es 30. O sea, te queda 30 raíz de 3 newtons. ¿Cierto? Ya está, chicos. Ya está la número 7. Vamos con la número 6. A ver, mira la 6. Ahí en la figura se muestra un conductor recto muy largo, o sea, se considera infinito, y una semiespira circular, ¿no? Ahí tenemos entonces un conductor muy largo, ¿ya? Y una semiespira circular, dice, ¿no? Ya está. Vamos a ver por acá. Esta es la semiespira. Ya está, chicos. Muy bien. Ahí tenemos. Ahí está su radio que está por acá. Listo. Muy bien. Ahí tenemos el punto P. Ya, ahí estaría el punto P. Y eso vale, el radio es de 5 centímetros, ¿ya no? 5 centímetros, ya está. La corriente está yendo para arriba, en el caso del conductor, la corriente va para arriba y vale 1 amper, ¿ya? Vale 1 amper. Y en el caso de la espira, la corriente está yendo de esta manera, ¿ya? Y vale 2, ¿no? 2 pi amper, ¿no? 2 pi amper.
Ya chicos, muy bien, ya tenemos entonces eso. Lo que dice, determine la magnitud del... es 2 sobre pi, ¿no? Es 2 sobre pi. Ya, ahora sí. Ya chicos, entonces están pidiendo la magnitud del campo magnético en el centro de la espira. Ya, aquí te piden el campo magnético. Bueno, entonces acá en el punto P, lo que vamos a hacer es calcular la inducción magnética, pero sería del conductor y de la espira, ¿sí o no? Sería de ambos, ¿ya? Acá ponemos la inducción en el punto P, sería la inducción de 1 en P más la inducción de 2 en P, ¿de acuerdo? Pero para un conductor infinito, esto sería con la permeabilidad por la intensidad 1 sobre 2 pi por R1, ¿sí o no? ¿Cierto? Y para el caso de la espira, bueno, de esta espira que tenemos acá, que es la mitad de una circunferencia, sería la permeabilidad por la intensidad sobre 2R2, ¿no? ¿Cierto? Pero como es la mitad, recuerda que cuando es una espira se usa la fracción. El ángulo es 180 entre 360, o simplemente la mitad, ¿sí o no? Acá ponemos un medio, porque es la fracción del total, ¿ya? Listo. Ahora, si lo graficamos, chicos, para el caso del conductor, mira, usa tu mano está, sería hacia arriba tu pulgar, y tus dedos en el punto P, están entrando, ¿sí o no? Ah, ya, entonces como es entrante sería X, este sería B de 1 en P, ¿cierto? Y para el caso de la espira, igual, ¿no? Mira, ahí tenemos, mira tu pulgar, ¿sí o no? Que en el punto P está también entrando, mira, ¿cierto? Ah, entonces acá le ponemos entrante, B de 2 en P. ¿Ya está? Así vendría a ser, ¿cierto? Muy bien, chicos. Entonces, como ambos son entrantes, los valores que vamos a obtener los sumas. Siempre los sumas, ¿no? Porque son vectores, pero los dos son o tienen la misma dirección, así que sumamos. Ya, chicos, B en P entonces sería, vamos a empezar con el primero, sería la permeabilidad, que es 4 pi por 10 a la menos 7, por la intensidad 1, que vale 1, ¿no? 1 amper. Todo sobre 2 pi por el radio, que sería 5. 5 por 10 a la menos 2, porque hay que pasarlo a metros, ¿ya? Más, el otro sería otra vez permeabilidad, 4 pi por 10 a la menos 7. La intensidad 2 es 2 sobre pi, ¿no? 2 sobre pi, ahí está su intensidad, sobre 2R, o sea, 2 por 5 por 10 a la menos 2. Esto multiplicado por un medio, ¿sí o no, chicos? Ya está, listo. A ver, ¿cómo nos queda? ¿Cómo nos queda, muchachos? Acá se va el pi con el pi, acá te queda 5 por 2 es 10, por 10 a la menos 2 te queda 10 a la menos 1, sube 10 a la más 1, con 10 a la más 7 sería 10 a la menos 6, o sea, te va a quedar 4 por 10 a la menos 6. 4 por 10 a la menos 6, ahí te queda, listo. Y el otro lado te quedaría, a ver, en este lado se va o no se va el pi con el pi, adiós el 2. Y acá también te queda 5 por 2 es 10, con 10 a la menos 2 lo mismo, ¿no? 10 a la menos 1, al subir también te va a quedar 4 por 10 a la menos 6. O sea, también te quedó igualito. O sea, te queda 8 por 10 a la menos 6 teslas, lo que significa 8 microteslas. ¿Sí o no, chicos? Listo, nada más. Nada más, chicos. Listo. Ahora sí. Con las 5, las 5. En la 5 en realidad vas a hacer lo mismo que hicimos acá. Es prácticamente lo mismo, ¿ya? Es prácticamente lo mismo. Porque al graficar, vas a tener que graficar en el centro, ¿cierto? Y si tú graficas en el centro, acá por ahora, ¿no? Sí. Ya, si tú graficas en el centro, entonces vas a tener direcciones, o ya sean de igual sentido o sentidos inversos, ¿no? Entonces mira, acá tendrías esto de acá y tendrías esto de acá. ¿Ahí está? Chicos, acá la dirección en el caso de
I1 está de esta forma, ¿no? Para I1 y para I2 tenemos que estar por acá. Ya está. Acá tenemos entonces I1 que vale 0,3. Mira, I1 vale 0,3 amper. I2 vale 0,4 amper. Ya está. Y los radios, bueno, R y 2R, ¿no? Acá es R y acá es 2R. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como te están viendo en el punto central acá, en O, entonces mira, si tú graficas, a ver, usando la mano derecha, chicos, a ver acá, mira tu pulgar cómo está. Por la parte de abajo está entrando tus dedos, pero el punto O está encima. Y como está encima serían tus dedos salientes, ¿no? Entonces de parte de 1, acá colocarías, saliente sería puntito, sería B de 1, ya, ese sería B de 1. Y para el caso de 2, mira, mira cómo está tu pulgar. Y justamente por debajo, porque el punto está por debajo, están tus dedos entrantes. Al ser entrante, entonces sería X. Esto sería B de 2. Chicos, como uno es saliente, otro es entrante, entonces, al momento de calcular cada uno de ellos, vas a restar sus valores. Si calculamos el caso de 1, recuerda que son espiras, ¿no? Sería la permeabilidad, que es 4pi por 10 a la menos 7, la intensidad 1, que es 3 décimos, ¿cierto? 0,3, sobre 2R, ¿no? 2R. ¿Y R cuánto vale? R vale 5pi, dice. R sería 5pi. 5pi centímetros, ¿no? Por 10 a la menos 2. Ya, chicos, así te quedaría, ¿cierto? Ese es B1. A ver, calculando B1, ahí se va el pi con el pi. Acá te queda 10, con 10 te queda 100, con el 10 a la menos 2 se iría, entonces te queda 4 por 3, 12 por 10 a la menos 7, ¿no? 12 por 10 a la menos 7, así quedaría, ¿no? O sería lo mismo que decir, 1,2, ¿no? 1,2 microtesla, ya está. Ese sería B1. Si calculamos B2, igual, ¿no? Sería 4pi por 10 a la menos 7 por la intensidad 2, que es 0,4, que es 4 décimos, todo sobre 2, y la distancia sería 2R, ¿no? Entonces sería 10pi. Sería 10pi por 10 a la menos 2. Ya está, chicos. Así quedaría. Y bueno, eliminas el pi, acá se va un 2 con un 2, te queda 2, ¿cierto? Y acá te queda igual, ¿no? 100 se va con esto de acá y te queda 8 por 10 a la menos 7, o es lo mismo que decir 0,8 microteslas. ¿Está? Chicos, como ya dijimos que vamos a sumar, entonces, vamos a restar, ¿no? Vamos a restar. Entonces B en el punto O sería B1 menos B2. Recuerda que restamos porque las direcciones son opuestas. Ya, pues sería 1,2 menos 0,8, te queda 0,4, ¿no? 0,4 microteslas. Y ya está, listo. Nada más. Ahí te piden, bueno, la dirección. El mayor es este de acá, ¿no? El 1,2. Entonces, él manda. ¿Y quién es B1? B1 sería puntito, sería saliente. Entonces pones acá saliente. Esa sería tu respuesta. Y ahora sí. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? ¿Clarísimo? Ya, chicos, entonces ahí nos vamos a quedar. Ya ahí.